Bien, vamos a empezar con nuestro análisis sobre los ataques que Estados Unidos llevó a cabo el sábado sobre Irán. Esta operación, que se llamó Operación Martillo de Medianoche, así le puso el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth. Y vamos a tratar de responder a varias preguntas. Primero que nada, ¿cómo sucedió? Vamos a explicar a grandes rasgos cómo fue la operación. Vamos a ver cuáles eran los objetivos y si estos objetivos se cumplieron. Y esa va a ser la parte más importante de nuestro análisis. Pero vamos a empezar recapitulando un poquito cómo fue esta operación. Como mencionamos nosotros y mencionó todo el mundo, el punto importante eran las instalaciones nucleares de Isfahán, de Fordow y de Natanz. Las últimas dos eran las más importantes. Isfahán no la teníamos mucho en el radar. Pero bueno, y ya se había reportado muchísimo que las instalaciones nucleares que están sobre todo en Natanz y en Fordow estaban muy bien resguardadas, Fordow más, dentro de una montaña. Era muy difícil llegar a ellas con ataques aéreos y el único armamento que tendría una posibilidad de hacerles daño serían los misiles MOP GBU-57 que tiene Estados Unidos, que solo pueden ser transportados, pesan 13 toneladas, solo pueden ser transportados por los aviones bombarderos B-2, que también solo tiene Estados Unidos. Entonces, pues todo el foco de atención estaba en esos dos pedazos de equipo militar de Estados Unidos. Y el sábado en la tarde para nosotros, para nuestro hemisferio, vemos que despegan una flotilla de aviones B-2 con rumbo al este. Se reporta que van a Guam y bueno, todo el mundo estaba poniendo la atención a ese punto. Guam obviamente ya les permitiría hacer un vuelo directo a Irán. Guam es una isla que Estados Unidos controla, lo vimos en un video anterior. Perfecto. Estos aviones B-2 que van hacia Guam mantienen muchísima comunicación de radio, muchísima comunicación en general con Estados Unidos. Entonces, eran relativamente fáciles de rastrear o de seguir por dónde iban para Irán. Y resulta que esto fue solo un distractor. Al mismo tiempo que despegan estos B-2 con rumbo a Guam de Missouri, despega un grupo de 7 aviones B-2 rumbo al oeste, cruzan todo el Atlántico, vuelan sin parar hasta Irán, recargan combustible en el aire con aviones muy modernos que tiene Estados Unidos. Entonces pueden volar sin parar hasta Irán y de ahí bombardean Fordow, Natanz y además hay un ataque con misiles Tomahawk que vienen desde submarinos que ya estaban posicionados. Hay un ataque sobre Isfahán, que como dijimos ahorita, pues no todo el mundo estaba esperando que este también fuera un blanco de la operación, pero así fue como sucedió. Ok, esos aviones que van rumbo al oeste, los que vuelan sin parar hasta Irán, mantuvieron sus comunicaciones al mínimo para que fuera un poquito más difícil de rastrearlos. Pero tenemos que decir algo. Irán obviamente ya sabía que este ataque iba a llegar y que si iba a llegar, lo iba a hacer a esos puntos específicos. Si todos los medios del mundo lo estaban reportando y analizando y tal, pues obviamente Irán también estaba muy consciente de que si Estados Unidos iba a entrar con un ataque aéreo sobre Fordow y sobre Natanz y quizás también sobre Isfahán. ¿Por qué Estados Unidos haría un ataque tan esperado, aunque sí tuvieron sus tácticas de distracción con los aviones que fueron a Guam y todo esto? Pero a final de cuentas, pues el elemento de la sorpresa tampoco fue muy grande. Pudiéramos hablar que sucede 3 días después de que Trump dijera que se iba a tomar 2 semanas para pensar en si Estados Unidos iba a entrar o no en la guerra. Pero si iba a entrar, todos sabíamos que iba a entrar en ese punto. Este es un punto muy importante que vamos a analizar al final de este segmento, pero es algo clave para entender realmente qué está sucediendo en todo este tema. ¿Por qué Estados Unidos haría algo tan fácil de prever por parte de su enemigo, que en este caso es Irán? Ahorita lo vamos a comentar. Pero bueno, básicamente esa fue la operación. Se dejaron caer 14 misiles de estos MOP sobre Natanz, sobre Fordow y además el ataque con Tomahawk sobre Isfahán. Bueno, vamos a pasar entonces al segundo punto, que es el más importante, el de los objetivos. El objetivo oficial, como lo hemos dicho en muchas ocasiones anteriores, era el de destruir el programa nuclear de Irán, destruir la capacidad de Irán de seguir enriqueciendo uranio, que es una manera de obtener una bomba atómica. Irán dice, no, nuestro programa es civil, si quisiéramos una bomba ya la tendríamos, no la estamos tratando de conseguir. Hay que recordar que las mismas agencias de inteligencia de Estados Unidos opinan lo mismo. En marzo, Tulsi Gabbard, la secretaria de inteligencia, testifica ante las autoridades de Estados Unidos diciendo, bajo juramento, testifica diciendo que a lo que ellos saben, a lo que la CIA y todas las agencias de seguridad de Estados Unidos pueden reportar, Irán no está intentando obtener un arma nuclear. Bueno, pero este es el objetivo oficial. Y aquí es donde tenemos que analizar bien
qué es lo que dicen estas autoridades y qué es lo que hacen. Obviamente hay que ponerle mucho menos atención a lo que dicen y mucho más atención a lo que hacen. Entonces, este era el objetivo, esta era la meta, destruir el programa nuclear iraní. Perfecto. Trump sale después de los ataques, le habla a su país más o menos a las 10 de la noche para nosotros en este hemisferio, diciendo que el ataque fue un éxito, que está completamente destruido todo el programa atómico de Irán y pues que básicamente misión cumplida. Y aquí hay que compararlo, muy interesante, hay que compararlo con lo que dicen sus propios secretarios, lo que dice el propio vicepresidente de Estados Unidos. Ellos, cuando se les pregunta sobre cuáles fueron los resultados de esta operación, son muchísimo más cautelosos. Sí dicen que se hizo un gran daño, que está muy debilitado, que está muy debilitado el programa iraní en general, pero que no está completamente destruido. Y algo más importante, Israel piensa lo mismo. Israel, las autoridades de Israel, piensan que no está completamente destruido el ataque. Dijimos hace rato, es muy importante el detalle de por qué Estados Unidos decidió atacar algo que todo el mundo sabía que iban a atacar. Y esto le dio tiempo a Irán de prepararse. Tenemos imágenes satelitales de convoys de camiones haciendo fila afuera de Fordow, en el que obviamente lo más natural para pensar es que trataron de sacar todo lo valioso que estuviera ahí, específicamente el uranio enriquecido, para tratar de llevárselo a otro lugar. Irán es un país muy, muy grande. Entonces simplemente, si ya sé que lo vas a atacar, lo agarro de aquí y me lo llevo a otro lado. Y eso fue lo que pasó. Las declaraciones oficiales del vicepresidente J.D. Vance de Estados Unidos y del secretario de Defensa de ese mismo país, Pete Hegseth, es que no saben dónde quedó el uranio enriquecido de Irán. La misma Agencia de Energía Atómica Internacional declara que no saben cuáles son todas las instalaciones que Irán pueda tener. Fordow y Natanz no son muy nuevas. Entonces, si Irán obviamente ya sabía que esto iba a terminar sucediendo, pues podemos esperar, podemos pensar que hayan construido más de estas instalaciones en muchos otros lugares diferentes y que Estados Unidos no sabe dónde están, Israel no sabe dónde están y las agencias internacionales no saben dónde están. A final de cuentas, lo más probable es que la capacidad iraní de enriquecer uranio no esté en lo más mínimo completamente terminada o completamente cancelada. Entonces, si tenemos que responder a la pregunta, ¿es una misión cumplida el hecho de que se hayan bombardeado las instalaciones nucleares de Irán? La respuesta que nosotros podemos dar es que obviamente no. Ni se pudieron destruir por completo. Lo más probable es que se hayan llevado todo lo valioso, el uranio enriquecido que tenían en esas instalaciones y lo hayan reubicado en otra instalación muchísimo más resguardada, probablemente muchísimo más nueva. Y algo importante, ni siquiera están seguros de dónde está ese uranio. Entonces, la operación de medianoche, martillo de medianoche, es una misión cumplida. Nosotros tendríamos que decir que tomando en cuenta los objetivos oficiales, pues obviamente no. Y aquí pasamos a un punto todavía más interesante. Era una misión que ni siquiera podía cumplirse. ¿Por qué? Porque tú puedes destruir todas las instalaciones nucleares de Irán, ¿ok? Puedes eliminar a todos sus científicos, a los de más alto rango del programa, ¿ok? Pero no hay manera de que les quites de la cabeza todo el conocimiento nuclear que han adquirido en años y años, décadas de trabajar en este tema. Entonces, lo peor que le podría pasar a Irán si de verdad quisieran tener una bomba atómica es que volvieran a empezar desde cero, pero no hay manera de que evites que vuelvan a empezar desde cero. Ahora en instalaciones muchísimo más protegidas y con muchísimo más seguridad sobre la información y etcétera. Entonces, estamos viendo en esta operación Martillo de Medianoche una misión que no se cumplió, al menos en los objetivos oficiales, y además una misión que era imposible de cumplir, tomando en cuenta otra vez los objetivos oficiales. No pensamos que estén locos en Estados Unidos, no pensamos que sean tontos. Aquí entonces hay que preguntarnos realmente cuál era el objetivo. No es el que salen a decirle a la gente. Si estás viendo que planeas una misión que no cumplió su objetivo y declaras que ya lograste todo lo que tú querías, como lo hizo Trump, y además cuando lo analizas un poquito, ni siquiera muy profundamente, cuando lo analizas un poquito, te das cuenta que ni siquiera era posible de cumplirse, pues tienes que preguntarte si quizás hay otra motivación detrás de los ataques. Y aquí pues sí, sí hay otra motivación. Vamos a verlo desde el punto de vista de Israel. Lo que dicen no es lo que nos importa, lo que nos importa es lo que hacen. Israel ha dicho desde hace más de 20 años, desde hace más de 30 años, desde el 92,
Netanyahu da su primera declaración de que Irán está a punto de conseguir armas nucleares. Netanyahu declara ante el Knesset, que es el Congreso de Israel, que en 3 a 5 años Irán va a conseguir armas nucleares. Luego en el 95 publica un libro diciendo lo mismo, en 3 a 5 años va a conseguir armas nucleares. Luego en 2002 vuelve a declarar lo mismo ante Estados Unidos. Luego en el 2008, luego en el 2012, luego en el 2018 y en cada una de estas ocasiones le va cambiando la fecha. A veces falta un año, a veces faltan meses, a veces faltan 5 años otra vez. Entonces, el hecho de que esté dice y dice y dice que Irán va a conseguir armas nucleares, pero que no haya nada en la realidad que nosotros podamos ver que le dé validez a esto, nos hace pensar, como todo mundo debería de pensar, que no podemos tomar en serio este tipo de declaraciones. Lo que sí podemos ver respaldado por acciones es la política del clean break, de la que también hemos hablado en este mismo canal, que fue una política externa que adoptó Netanyahu desde el 96, en la que se detallaba que la nueva misión regional de Israel debía de ser la de quitar a los gobiernos de 7 países. Y se han quitado los de 6. Como ya habíamos dicho, lo único que faltaba era el de Irán. Pero en eso sí han estado trabajando, con palabras y con acciones, tratando de quitar a los regímenes de estos países, como pasó, por ejemplo, con Irak, como pasó con Libia, como acaba de pasar con Siria, y dejarlos completamente en la anarquía. No es que los quieran conquistar, no es que quieran llevarse su territorio. Lo que quieren es que estos países queden en tan mala posición, en tan mal forma, que no puedan competir regionalmente con Israel. Y esto sí lo han estado consiguiendo. Y esto es, en esta lista de 7 países, esto sería la última cajita que les falta por palomear, Irán. Entonces, probablemente la postura de Israel era la de derrocar al gobierno de los mulas, quitar al ayatolá del poder y dejar que Irán se caiga en la anarquía y no pueda competir de ninguna manera contra Israel. Ok, esa sería la motivación de Israel, que para nosotros es más o menos clara, tomando en cuenta, como dijimos, las palabras con las acciones, no las puras palabras. Por parte de Estados Unidos es mucho más difícil hacer este análisis, principalmente porque está Donald Trump. Un día dice una cosa, el otro día dice otra cosa, un día ataca a un lado, el otro día lo defiende. Entonces es mucho más complicado ver realmente hacia dónde quiere apuntar la política externa de Estados Unidos en Medio Oriente. Y lo vamos a ver en el siguiente segmento, cuando hablemos del alto al fuego que ya se firmó. Bueno, que Estados Unidos ya dijo que Irán e Israel alcanzaron, aunque ellos dos no estén tan seguros de esto. Pero básicamente Trump les dijo, ya se acabó la pelea de los dos, ya esténse quietos. Ok, vamos a ver en el siguiente segmento un poquito más sobre esto. Pero ahí entonces ya no es tan fácil ver a qué quiere llegar Estados Unidos. Una opción pudiera ser que Estados Unidos esté con el mismo propósito que Israel, que sea derrocar a los mulas de Irán. Pero ante esto podríamos decir que probablemente si este fuera el objetivo, Estados Unidos habría realizado muchísimos más ataques, no habría quitado el dedo del renglón, seguiría tratando de debilitar más y más al ayatolá y tratar de que al final de cuentas o entre el ejército de Estados Unidos por tierra a Irán para quitarlo o que su población lo quite a él mismo, como pasó por ejemplo en Libia. Y no estamos viendo esto. Como dijimos, con Trump es muy importante tener esto en mente. No puedes analizar las cosas día por día. Tienes que analizar las cosas ya que haya pasado tiempo, porque es tan cambiante de un día para otro que realmente un día vas a decir algo y al día siguiente resulta que eso ya no era importante. Entonces, esa podría ser una opción, ¿no? Que Estados Unidos esté en la misma sintonía que Israel, que el propósito sea quitar a los mulas de Irán, aunque no vemos todavía aún tantas muestras de esto. Sí hay algunos tweets, bueno, Truths, que es la red social de Donald Trump, donde dice que por qué no podríamos tener un cambio de régimen, qué sería tan malo de un cambio de régimen. Y también vimos que está ganando mucha popularidad la imagen del Shah. El Shah era el rey de Irán antes, precisamente de 1979, de la Revolución Islámica, que fue cuando el ayatolá Ali Khamenei llega al poder. Entonces, estas serían algunas muestras de que quizás Estados Unidos sí está interesado en el cambio de régimen, pero el hecho de que se haya firmado un alto al fuego, el hecho de que estos ataques hayan sido sobre ubicaciones en las que Irán tuvo mucho tiempo para prepararse y que aunque no lograron destruir toda la capacidad nuclear de Irán, Donald Trump está diciendo que ya fue misión cumplida, pues nos da para dudar si realmente querían hacer este cambio de régimen, o al menos para dudar si querían el cambio de régimen en este momento.
La otra opción es que Donald Trump haya tratado de quedar bien con ambos bandos. Recordemos que Donald Trump está sujeto en este momento a dos presiones políticas muy, muy fuertes. La primera es el lobby israelí que trabaja en Washington. Lo hemos hablado en videos anteriores. El lobby israelí, AIPAC, tiene demasiado poder, demasiada influencia sobre los políticos de Washington. Entonces, obviamente este lobby lo estaba presionando para atacar Irán y probablemente para destruirlo y probablemente para derrocar al régimen del Ayatolá. Pero del otro lado, su propia base electoral, el movimiento MAGA, también había estado haciendo muchísima presión para evitar que entraran en este conflicto. Recordemos que Trump en campaña estuvo prometiendo que iba a ser un presidente pacifista. Hay un momento muy, muy significativo en las elecciones del 2016, cuando le preguntan a todos los candidatos republicanos, levanten la mano quién está en contra de lo que pasó en la guerra de Irak. Y el único que tiene el valor realmente de levantar la mano fue Donald Trump. Entonces, esta era gran parte de su popularidad al momento de que empiece a involucrarse con el conflicto en Irán y sobre todo al momento que decide atacarlo el sábado pasado, pues su movimiento sí mostró bastante descontento. Y obviamente eso es algo que no le va a convenir a Trump, ni al Partido Republicano, ni a nadie para mantener un gobierno estable. Por lo tanto, tiene estas dos presiones de ambos lados. Una manera de interpretar lo que vimos el fin de semana y ayer en Irán es que Trump está tratando de quedar bien con los dos. Poder decirle a Irán, a Israel, perdón, al lobby israelí, a AIPAC, mira, ya los ataqué, o sea, ya quedé bien contigo, pero poder decirle también a su base electoral, al movimiento MAGA, a Tucker Carlson, a Steve Bannon, etcétera, poder decirles, mira, no me involucré en una guerra, no vamos a estar 8 años como estuvimos en Irak, entonces mantuve la paz. Pudiera ser otra explicación de lo que estamos viendo. Como dijimos, no hay manera de saber qué está pasando dentro de la cabeza de Donald Trump. Lo que sí podemos decir es que tiene muy buenos instintos políticos. Sus decisiones, pues ya son muchísimo más, algunas buenas, algunas malas, pero ha mantenido una imagen y ha mantenido una popularidad contra todo pronóstico. Entonces, quizás, pues es solamente una jugada política, lo vamos a analizar en el siguiente segmento, que podría funcionarle. Al menos hasta ahorita podemos decir esto. Este es el punto donde más probable se vea una paz a corto plazo. A largo plazo es imposible, al menos en este momento es imposible una paz a largo plazo en Medio Oriente. En el siguiente segmento vamos a explicar por qué, pero este es el momento en el que se ve más probable una paz a corto plazo entre Israel e Irán. Vamos a pasar al siguiente segmento donde vamos a analizar cómo se dio este tratado de alto al fuego entre Israel e Irán, quién lo está respetando, quién no lo está respetando y tratar de entender un poquito más qué es lo que está detrás de este conflicto en general.